Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros niños. Una bendición para la vida de nuestra iglesia, ¿cierto? Una bendición. Ojalá pudiéramos tener el doble de los niños que tenemos y mucho más. Así que vamos a evangelizar y vamos a trabajar en la casa. Éxodo 20. Estamos estudiando una serie de sermones que tienen que ver con los mandamientos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nosotros creemos que hace parte de la ley moral. Significa que tiene validez. Cristo en los evangelios siempre mostró la importancia del cumplimiento de los 10 mandamientos. Y más allá de eso, profundizó los mandamientos. Mientras los 10 mandamientos decían no adulterarás, Cristo dice, está correcto, pero cualquier hombre que envíe a una mujer con una motivación impura ha violado la ley. O sea, no solamente hay que cumplir, pero va mucho más allá de lo que nosotros superficialmente leemos en Éxodo 20. Estos mandamientos se desarrollan y tienen aplicaciones en varios ámbitos. El próximo mandamiento, que dice no matarás o no asesinarás, va más allá de quitar la vida de otra persona. Si tú hablas con una persona de una manera que la hiere, tú la matas. O sea, entonces estudiar los 10 mandamientos es también ver lo que está en el corazón del texto y cómo Dios lo inspiró y cómo eso es para nuestro propio bien. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la sociedad si todos nosotros cumpliéramos por lo menos los 10 mandamientos? Porque cumplir los 10 mandamientos es cumplir todo. Señor Jesús resume todo en 2 mandamientos. Porque está haciendo un resumen del resumen. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, amo al prójimo, amo a mí mismo, este mundo sería completamente diferente. ¿Y por qué no lo es? Porque está caído. Porque está profundamente impactado por el pecado. Pero eso no es excusa. Hoy hay un llamado de Dios para ti y para mí para que observemos el 5º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 12. Dicen: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Padre, bendícenos en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender qué significa obedecer este 5º mandamiento. Tengas tu misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos quebrantado, violado tus mandamientos. Y nos arrepentimos hoy, Señor. Y clamamos que tú limpies nuestro corazón y que en Cristo seamos recibidos hoy por ti, Señor. Señor, queremos ser desafiados por tu palabra en esta ocasión. Prepara nuestro corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cuál es la misión más importante que hemos recibido en la vida? El Señor Jesús, antes de ser ascendido a los cielos, Él entregó palabras a sus discípulos, sus últimas palabras, que son conocidas
como la gran comisión, ¿cierto? En que involucra algunos aspectos: hacer discípulos por medio de la prédica y de la enseñanza, enseñando que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado por su palabra. Nuestra gran misión tiene que ver con predicar y con enseñar, con la enseñanza. La enseñanza parte en el hogar. Entonces, cuando nosotros miramos este mandamiento, honra a tu padre y tu madre, yo te invito a mirar en la perspectiva de padre y también en la perspectiva de hijo. Y si tú tienes 80 años y dices, bueno, ya no tengo papá y mamá, está interpretando muy mal este texto. Porque es la familia el primer núcleo de autoridad que Dios nos da. Es la base de todas las relaciones de autoridad que nosotros vamos a tener toda la vida. Por lo tanto, todas las personas son llamadas a obedecer este mandamiento independiente de la edad que tengan. Porque hay otras autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y dónde es el primer lugar de preparo para que los niños aprendan a honrar a las autoridades? Partiendo por los padres en el hogar. Y hermanos, esta es nuestra gran tarea. La gran comisión no puede convertirse en la gran omisión. Estamos perdiendo la batalla. Porque nosotros los padres no hemos entendido la importancia de educar a nuestros hijos. Educarlos bien. Enseñarlos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la reunión de apoderados, que las profes dicen, gracias porque ustedes nos están ayudando en esta tarea de educar a sus hijos, nosotros debemos decir, no, es al revés. La responsabilidad de educar mis hijos es mía. Yo te doy gracias a ti por cooperar con parte de esta educación que te estamos dando el honor y el privilegio de hacer. Pero nada puede reemplazar la enseñanza de nuestros hijos. No la podemos tercerizar. No es responsabilidad del colegio, de la escuela, educar a mis hijos para que sean buenos ciudadanos en primer lugar. No es la responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia, del colegio, pero no en primer lugar. Parte en el hogar. Y es por esta razón que hay muchas familias que han tomado la decisión de hacer homeschooling. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están expuestos a una cantidad de cosas, de ruidos, de voces, de muchas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Esta semana, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos 3 situaciones con 3 familias de la iglesia muy parecidas, porque se dieron cuenta que sus hijos están de alguna manera siendo moldeados a principios que no son coherentes con la palabra de Dios. Y estos padres se dieron cuenta y enfrentaron situaciones. Y fueron al colegio y confrontaron y dijeron, eso no es lo que ustedes públicamente explicitan como parte de la educación en este momento. Esta es una escuela laica y no podemos imponer principios o ideologías religiosas. Y enfrentaron. Pero ¿cuántos padres están volando? Están preocupados en ganar, en crecer, en prosperar, en comprar, en hacer inversiones. Déjame decirte algo. Si llega un día en tu vida en que tu viejo
mire a tus hijos y a tus nietos, y durante toda tu vida empataste al fin del mes, luchando para lograr, pero tú miras y ve a tu hijo y a tus nietos temerosos de Dios, que aman a Dios más que sus propias vidas. Cumpliste la primera y la más noble de todas las misiones. En cambio, tú puedes dejar una herencia para tu hijo, precioso, pero fallar en la tarea principal. Hoy es día de ponernos de rodillas, de confesar nuestros pecados y de decir: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y si tú tienes, hermano, que tomar decisiones laborales por causa de tus hijos, hazlo. No tenga miedo. No tenga miedo. No va a faltar nada. No faltará. El Señor va a cuidar de todo. Él prometió. Entonces, nuestros documentos confesionales, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Menor y Mayor, nos ayudan a entender el espíritu de este mandamiento. Es muy bueno. Sobre todo el Catecismo Mayor tiene 10 preguntas basadas en estos mandamientos. Yo quiero leer aquí Catecismo Menor. ¿Qué se exige en el quinto mandamiento? Respuesta de los teólogos del siglo XVII. El quinto mandamiento exige que rindamos el debido honor y cumplamos con nuestras obligaciones para con toda persona en su respectivo puesto o relación como superior, inferior o igual. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar un poquito más adelante. Habla de relaciones de autoridad, habla de los superiores, de los iguales y de los inferiores. Y esta manera de clasificar nos ayuda a entender muchas cosas que a veces nosotros miramos en la Biblia y no queda claro. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? La pregunta 65 del Catecismo Menor que estuvimos leyendo acá durante más de un año. El quinto mandamiento prohíbe que descuidemos o rebajemos el honor o el servicio que corresponda a cada uno en el puesto o relación que ocupa. Muestra que esta relación de autoridad va más allá de padres y hijos. Y por fin, lectura de las preguntas. Ahora el Catecismo Mayor. Pregunta 124. ¿A quiénes se refiere lo de padre y madre en el quinto mandamiento? Catecismo Mayor. Lo de padre y madre en el quinto mandamiento se refiere no solamente a nuestros padres naturales, sino a todos los superiores en edad y dones, especialmente a aquellos que por ordenanza de Dios tienen autoridad sobre nosotros, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Vamos a hablar de eso. Vamos a desarrollar eso. Pero estas son las preguntas del Catecismo Mayor y Menor que nos ayuda a entender un poco más acerca de eso. Bueno, este quinto mandamiento es llamado mandamiento de transición o mandamientos horizontales o también la segunda tabla de la ley. En la tradición cristiana, los 10 mandamientos quedan conocidos como 2 tablas de la ley. La primera tabla, los 4 primeros mandamientos, que habla de nuestra relación con Dios. Y el primer mandamiento es el fundamento de los 4. Porque si yo no entiendo que Dios es el único Dios, el único digno de honor y adoración, los otros 3 mandamientos no sirven para nada. Por lo tanto, cuando entramos en la segunda tabla de la ley, el quinto mandamiento, que comienza a hablar de nuestras relaciones
con nuestros pares prójimos, nos enseña que si nosotros no logramos obedecer el quinto mandamiento, que es el primer mandamiento que tiene que ver con las relaciones sociales, nosotros no seremos capaces de cumplir los otros. Es decir, los hijos que aprenden a honrar a sus padres y a sus madres, de verdad, son hijos que van a aprender a entender que no deben robar, que no deben asesinar, que no deben adulterar, que no deben codiciar lo que no le pertenece, que no deben hablar mal del prójimo. Y es así. Si nuestros hijos no aprenden a honrar primeramente a sus padres, ¿qué va a pasar con ellos? Muy prontamente, desde luego, se van a convertir en los fueras de la ley. Por lo tanto, necesitamos entender la importancia de la educación en el hogar. La educación cristiana, los mandamientos, el pacto, la alianza de Dios con su pueblo está basada en la relación familiar, en este núcleo primero, que es el lugar que Dios nos da para que preparemos a nuestros hijos para que el mundo sea bendecido. En el pacto que Dios hace con Abraham, Dios hace una promesa: el mundo entero será bendecido por causa de los hijos del pacto. Porque nosotros vamos a preparar a nuestros hijos como saetas, como flechas. En general, los mejores trabajadores, mejores compañeros, mejores cónyuges, en general, porque hay excepciones, fueron personas que fueron bien educados en sus hogares. Por eso que yo, cuando hablo con un joven que dice una de las tonteras más terribles: no, a mí me gustaría no haber nacido en la iglesia para que pudiera experimentar una conversión radical. La gran bendición en esta vida es haber nacido en un hogar cristiano. ¡Qué bendición! Un privilegio que yo no tuve. No tuve. Pero los que tuvieron, alaben a Dios por eso. Porque la semilla del evangelio fue sembrada desde pequeño. Y esto será para la gloria de Dios. Nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones hoy. Y la palabra de Dios nos guardará mañana. Así que tú y yo somos llamados inmediatamente a entender que el fundamento de las relaciones sociales, el primer fundamento es la familia. Es la primera orden de autoridad. Y es el fundamento de todas las relaciones de autoridad que vienen. Entonces aquí es donde nosotros enfrentamos la más grande batalla. Es una batalla. La enseñanza. Nosotros preparamos a nuestros hijos para que nos honren. ¿O quién va a hacer eso? Ahora, ¿qué pasa si nuestros hijos están siendo enseñados y nosotros los estamos enseñando, pero ellos miran a nosotros, la manera como tratamos a nuestros padres, la manera que tratamos los carabineros, la manera que tratamos el presidente, la manera que tratamos los oficiales de la iglesia, la manera que nosotros tratamos los profesores? Lo peor que hay es cuando un profesor hace bien su pega, reta a nuestros hijos y llega el papá y la mamá: oye, ¿por qué hiciste esto con mi hijo? Da gracias a Dios. Enseña a tu hijo. Yo no estoy hablando de abuso,
No. Enseña a tu hijo a respetar sus profesores. Yo hablaba otro día aquí que si tú vas andando en el auto y veo, por ejemplo, un carabinero y dice a tu hijo, estos no sirven para nada. O alguien del ejército, Fuerza Aérea, son autoridades constituidas para refrenar o frenar la maldad y para promover el bien. Y si yo no enseño por cosas tan pequeñas, yo no estoy hablando que estas autoridades no cometen errores, los cometen. ¿Y cómo lidiar con eso? Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque ellos van a crecer entendiendo que es importante el respeto, la reverencia, el cuidado. Bueno, ¿qué significa honrar a los padres? Porque nosotros vemos y sabemos que debemos obedecer a nuestros padres, ¿sí o no? Honrar va más allá de obedecer. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos a nuestros padres con mala gana? O obedece o está frito. Y obedecemos y vamos en el corazón rebelde. No, ¿y por qué? Obedecemos. Este es diferente de honrar. La palabra que honra es la palabra kabod. La palabra del original en que fue escrito este texto, que significa peso, gloria. Es decir, que yo debo dar el peso, la gloria, el honor debido a la posición que tienen mis padres. Primer núcleo de autoridad. Y debo tratar así. Juan Calvino, hablando acerca de honrar a los padres, hablando acerca de este quinto mandamiento, él hace algo muy interesante. Según él, eso tiene que ver por lo menos con tres cosas: reverencia, obediencia y gratitud. Reverencia, dar el peso que mi padre y mi madre como autoridad tienen. Ellos no son solo mis amigos. Ellos no son los que son, ¿cómo se dice? ¿Buena onda? No. Una vez mi papá me dijo, yo no soy solo tu amigo. No me trate como si fuera tu amigo. Yo soy tu papá. Y yo, ¿eres mi enemigo? No, no. Pero tú no me tienes que decir, oye, ¿cómo estás? Entienda que tenemos una relación muy buena y vamos a disfrutar, pero nunca se olvide que yo soy tu papá. Estoy en una posición de autoridad. Te voy a decir cosas que no te gustarán, pero será para tu propio bien. Es para protegerte a ti. Y uno solo entiende eso cuando es papá. Así que te tocará a ti si todavía no lo es. Bueno, quiero hablar del alcance, de la amplitud de este mandamiento. Porque uno piensa que solamente tiene que ver con relación padres y hijos. Y como nosotros hemos leído, los teólogos de Westminster, entendiendo e interpretando este mandamiento, a la luz de toda la Biblia, llega a conclusiones extraordinarias y hablan de relaciones que tú y yo, todos estamos sometidos. La relación de superioridad, de iguales y de inferioridad. Eso no tiene que ver si uno es más importante que el otro. No. Vamos a tratar de entender. Un ejemplo. Vamos a hablar de los oficiales de la iglesia. Los pastores, que son presbíteros también, presbíteros docentes, los presbíteros gobernantes, los ancianos, que son presbíteros regentes, y los diáconos. ¿Quién es más importante?
¿Ah? Todos iguales. Perfecto. Eso es. Aquí no hay mayores, somos todos iguales, igual que cualquier otro hermano que está sentado acá. Pero cuando yo, pastor o otro pastor, está aquí enseñando por un don que recibió del Señor, estamos en una posición de superioridad. Y eso no emana de mí, de Dios. Cuando yo bajo aquí y me encamino hasta donde está Daniel, que es diácono, y él en el servicio está desarrollando el don de diaconía, él es mi líder y mi superior, inmediatamente. Y cuando yo subo a la reunión del consistorio con los presbíteros, estamos en una posición de iguales. Por lo tanto, cuando estamos desarrollando los dones y cuando estamos siendo edificados por el don del otro hermano, se explica lo que Pablo dice, que debemos someternos todos unos a los otros. Así. El hermano diácono, en aquel momento que él está desarrollando su don de diaconía, él me está liderando. Y yo me someto a él. No, pero yo soy el pastor, ¿y cómo se le ocurre? No. Y así con todo lo que pasa en la iglesia. Por eso el cristianismo es muy bello. Por eso aquí tiene que humillarse. Aquí la Biblia nos enseña en Filipenses que nosotros debemos tratar al otro como superior, prefiriendo el otro en honor a nosotros mismos. Toda posición de autoridad y de enseñanza tiene que ver con paternidad. Paternidad. Pablo, cuando está hablando con Timoteo, con Tito, les llama de hijos, porque él le está enseñando. Por ejemplo, quizás tú nunca has entendido eso. La Biblia dice que Dios puso a José como padre sobre Faraón. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? ¿Quién era el jefe en este momento? Faraón. José era un administrador que estaba abajo de Faraón. Pero cuando él estaba desarrollando el don de administrar y de liderar el país, Dios lo puso por sobre Faraón. Y todo tiene que ver con lo mismo. Entender la posición de autoridad constituida por Dios. ¿Eso nos lleva para dónde? Eso nos lleva para Romanos 13, que habla de las autoridades, habla del Estado, habla de los gobiernos, habla que la iglesia necesita aprender a orar por las autoridades, necesita reconocer que las autoridades fueron instituidas por Dios y por lo tanto esas autoridades merecen honor. Ah, pero no me gusta. No, es que de un partido tal. Yo te entiendo. A mí tampoco me gustan muchos. Pero no estoy llamado para gustos personales. Yo tengo que obedecer. Tengo que orar. Tengo que clamar. Tengo que influir. Ahora, eso nos lleva a una pregunta que yo estoy seguro que todos ustedes están pensando. ¿En qué momento no debo honrar, obedecer a mis padres y a las autoridades? En el momento que tus padres y las autoridades violan las enseñanzas bíblicas, no tienes ningún compromiso de obediencia cuando ellos no están obedeciendo al propio Dios. Ejemplo, aunque con mucho dolor, pero un ejemplo
que yo viví hace no mucho tiempo. Una hermana y una relación pecaminosa, se quedó embarazada, fuera del matrimonio. Hay una situación que avergonzaba mucho a su familia. Entonces el papá le dijo que abortara. Entonces la chica me decía, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o a mi papá? No hay dudas. Normas nos manda. Hay una ley superior. Y un error no justifica otro. Vamos a orar para que Dios te bendiga y que te dé las condiciones de educar este niño, esta niña que va a nacer, y que sea de bendición. Cuando nace Salomón, después de todo lo que David había hecho, con la relación pecaminosa con Batsabé, después de la muerte del primer hijo, después de toda la tragedia que trae el pecado en la vida de la familia, Señor bendijo a David y nació un niño, y dice que su nombre era Salomón y que Dios amó al niño. A pesar de los errores de sus papás. Entonces, nuestra responsabilidad es con las autoridades en posición de autoridad mientras ellas permanezcan fieles a la palabra de Dios. En primer lugar. Bueno, entonces, pastor, pero espérame, tú estás hablando de la primera parte del mandamiento. ¿Y la mejor parte? ¿No vas a hablar? A nosotros nos gusta siempre las promesas. Y aquí está el primer mandamiento con una promesa. Dice, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa? Que si yo honro a mi padre y mi madre voy a vivir 150 años. Y yo siempre pensé eso, hasta unos 10 años atrás. Es que nosotros necesitamos entender que hay un aspecto social y un aspecto espiritual en esta promesa. ¿Cuál es el aspecto social? Es muy sencillo. Enseña a tus hijos a te respetar a ti como papá, a respetar a sus abuelos, a honrar a sus padres, a honrar a las autoridades. Significa que estos niños van a tener menos problemas en la vida. Es muy sencillo. Y en general es así. Un niño obediente a sus padres, en general es obediente en el colegio, en general no causa problema en la sociedad, en general no tiene problemas en la cárcel, no tiene problemas legales, no tiene problemas de respetar las autoridades. Es eso que el mandamiento está diciendo. Cuando nosotros aprendemos en el núcleo menor, en la primera relación de autoridad social, que es la familia, tendemos a reflejar eso en todas las otras relaciones. Y el mandamiento está diciendo, ustedes tendrán menos problemas en la vida si son obedientes. Aspecto social. ¿Cierto? En general, un niño que obedece a sus padres respeta las autoridades. Porque aprendió eso. En general. Pero ¿cuál es el aspecto espiritual? Hay una promesa. Y la promesa dice que cuando honramos a nuestros padres y madres, el Señor nos dará vida larga a la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, pensemos en el sentido espiritual. Pensemos que el Dios Padre, en su gracia infinita, en su maravillosa gracia, envió a su Hijo Jesucristo, que pagó nuestra deuda, que ocupó nuestro lugar en la cruz, para darnos vida larga, eterna,
a una tierra que el Señor Dios nos dará eternamente. Ese es el cumplimiento. Los hijos obedientes por la gracia de Dios a su Padre celestial van a disfrutar de vida eterna. Esta es la bendición de este mandamiento. Bueno, terminando, quiero hacer algunas aplicaciones muy sencillas para ti y para mí hoy. No nos olvidemos de nuestra gran misión, nuestra gran tarea. Deuteronomio dice que esta tarea es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Por lo tanto, si eres abuelo, tienes una misión todavía. Hablando de hijos, sin hablar en los aspectos amplios del mandamiento que hablamos aquí hoy. ¿Qué tienes que hacer para ser más diligente en tu misión dentro de tu hogar? ¿Cuáles son las cosas que tienes que abandonar? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? Porque tú puedes salir de aquí, entra aquí y sale aquí, da lo mismo. O tú puedes entender que hay cambios que son necesarios. Déjame decirte algo práctico. Pastor, no tengo idea por dónde comenzar. Porque la familia está un desorden. No sé por dónde comenzar. Escucha la voz de Dios. Comienza con disciplinas espirituales. Abre tu Biblia todos los días. Comienza a leer. Porque Dios te mostrará qué hacer. Ponte de rodillas y comienza a orar por tus hijos y por tus nietos. Interceda por ellos, para que Dios quebrante sus corazones, para que ellos amen al Señor, para que ellos conozcan al Señor. Comienza por ahí. Y pregunte a Dios, en su lectura, en su tiempo de oración, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar para ser un mejor papá, para ser un mejor esposo, para ser un mejor abuelo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los cambios? Eso no es menor. Esta es la gran tarea y misión y un honor y un privilegio que Dios nos da. Es un honor, es un privilegio y ojalá nuestros hijos reflejen la teología y inspire esta teología, que vivir es Cristo. Educar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. No delegue. No delegue. Es tuya y mía. Y por fin, cuando yo miro estos mandamientos y escucho sermones, en general yo digo, yo no puedo cumplir estos mandamientos. No podemos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces yo te invito a mirar al Hijo perfecto. Él pudo honrar a su Padre en todos los aspectos. Veremos a Cristo nuestro ejemplo, nuestro modelo. Él nos guiará en este camino que debemos seguir. Y por causa de Él, y en la fuerza de su poder, nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Y podemos ser mejores papás, mejores ciudadanos. Podemos ser mejores esposos, mejores esposas. Como dice el Catecismo Mayor, honrar los padre y madre, tener vida larga, tiene que ver con hacer todo para la gloria de Dios y para el honor de nuestro Señor. Oremos.
Padre Santo, ayúdanos en este momento. Toma nuestras manos, toma nuestros hijos, nietos, padres, madres, los que están vivos. Bendícelos, Señor, y ayúdanos a tener una relación con ellos que te agraden a ti y que te glorifiquen a ti. Hay mucha culpa, vergüenza, dolor entre nosotros. Porque parte porque fallamos, pecamos, parte porque ellos han pecado y estamos en un mundo caído. Pero Señor, estas cosas no nos impiden de ser mejores para ti y para tu gloria. Ayúdanos a recomenzar, a buscar de ti la dirección. Y oh Dios, yo te pido hoy que en el momento que estos padres y madres se presenten delante de ti, quizás angustiados, con este sentimiento de culpa, puedan disfrutar del gozo, de la obediencia del Hijo perfecto, que pagó nuestra deuda y que nos dio el alivio de entender que nunca lograremos, pero por su gracia estamos libres para una nueva vida. Y miremos esta gracia y que esta gracia nos impulsione a educar y a formar nuestros hijos para ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.